La mañana que abre este nuevo capítulo de Valle Salvaje no nace luminosa ni clara. Nace espesa, arrastrada, como si todo el valle cargara con un peso que nadie puede nombrar pero todos sienten. Es el tipo de mañana en la que cada silencio parece una frontera, y cada mirada, un recordatorio doloroso de lo que aún no se ha dicho. En ese clima espeso, confundido, los corazones de varias personas laten al mismo ritmo. El del miedo a lastimar y el del miedo a descubrir que ya se hizo demasiado daño. Mientras tanto, Bárbara respira hondo antes de cruzar el salón de la casa grande. Su cuerpo intenta moverse con naturalidad, pero por dentro hay un temblor que no encuentra dónde sostenerse. Desde la noche en que Leonardo e Irene le contaron detalles de su viaje, un pensamiento la persigue sin descanso. Nunca debió preguntar. Cada vez que la conversación vuelve a su mente, siente que ha hecho algo imperdonable, como si al querer saber hubiera abierto una herida que no era suya, obligando a dos personas confundidas a desnudarse emocionalmente ante ella. Aún así, lo que más la atormenta no es el viaje en sí, ni lo que Irene o Leonardo puedan haber sentido lejos del valle. Lo que la atormenta es la certeza de que ella misma ya no sabe dónde colocarse, ni junto a quién. Antes, Bárbara solía tener respuestas rápidas, claras, casi instintivas. Pero ahora todo en ella se llena de dudas. Cada paso que da hacia Leonardo parece empujarla lejos de Irene, y cada gesto que intenta hacia Irene le recuerda el dolor latente que aún vive entre ellas. Siente que camina sobre un puente de cristal donde cualquier palabra puede quebrarlo. Justo en ese momento, Leonardo cruza uno de los pasillos y la ve. Él también duda, también lleva esa torpeza que aparece cuando se quiere acercar pero se teme romper algo valioso. Se queda inmóvil unos segundos, como si esperara que ella diera el primer movimiento. Pero Bárbara baja los ojos, se ajusta la falda y pasa de largo. Por fuera parece tranquila, por dentro, arde. No es rechazo, es miedo. Miedo a que cada encuentro abra un nuevo ruido en una historia que ya no soporta más tensión. Irene observa la escena a unos metros. No oye las palabras porque no las hay, pero entiende perfectamente el silencio que se ha instalado entre ellos. Ella también lo siente. Los tres se han convertido en piezas de una maquinaria emocional que ninguno controla. Cuando uno avanza, el otro retrocede. Cuando uno intenta hablar, el otro se encierra. Cuando uno busca claridad, el otro se siente juzgado. Irene desea acercarse a su amiga, recuperar lo que un día fue la relación más sólida de su vida, pero teme que cada intento sea interpretado con sospecha. Y ese temor la paraliza. Mientras la tensión se teje en la casa grande, Victoria se dedica a otra cosa: manipular. La mujer observa a Pedrito desde la distancia, con esa mirada calculadora que siempre usa cuando quiere sacar información sin que parezca que está preguntando. Sabe que el chico pasa tiempo en la casa pequeña, sabe que ve más cosas de las que dice, y sobre todo sabe que, con suficiente habilidad, puede sonsacarle lo que necesita sobre Atanasio. Pero lo que Victoria busca no es simple curiosidad, lo que busca es control. Un control que siente que se le está escapando desde que descubrió el libro en manos del hombre que, en teoría, debería obedecerla sin reservas. Pedrito, sin entender el alcance de sus palabras, responde a medias, mezcla datos sueltos con historias sin importancia. Y aunque el muchacho cree que está diciendo cosas triviales, Victoria escucha cada sílaba como si fuera una clave escondida. En su mente, cada detalle se convierte en una pieza más del rompecabezas que quiere armar. ¿Qué relación tiene Atanasio con la gente de la casa pequeña? ¿Por qué parece tan cómodo allí? ¿Qué oculta? La inquietud se le cuela en las venas. Sabe que cuando un hombre como él guarda un secreto, ese secreto casi nunca juega a su favor. En la casa pequeña, la tensión también hace estragos. Matilde está sentada frente a Bárbara, con las manos entrelazadas y la voz temblorosa. Hace tiempo que quería confesarle algo, pero nunca se atrevió por miedo a lo que pudiera pasar. Ahora, sin embargo, siente que ya no puede seguir callando. Si Victoria descubre la relación que mantiene con Atanasio, los dos pagarán un precio que no están preparados para asumir. Las amenazas de Victoria pueden parecer solo palabras ante quienes no conocen su verdadera naturaleza, pero Matilde la conoce bien. Sabe exactamente de qué es capaz. Bárbara escucha en silencio. Por primera vez en días siente que alguien está tan atrapado como ella en una especie de cárcel emocional sin salida. La desesperación de Matilde la conmueve profundamente. Y aunque no sabe qué puede hacer por ella, al menos siente que puede ofrecerle un espacio seguro para descargar ese miedo que lleva dentro. Es una complicidad silenciosa, pero poderosa.
Ambas viven historias donde el amor se convierte en un terreno prohibido, vigilado desde lejos por ojos que solo esperan un error para destruirlas. Mientras todo esto ocurre, en la prisión, Luisa intenta mantener su apariencia serena. Le duele la situación, pero ha decidido blindarse emocionalmente para no arrastrar a Adriana con ella. Cuando la ve entrar, su corazón se acelera, pero se fuerza a ser firme. No quiere que su amiga siga sufriendo por visitarla cada día, sobre todo después de la visita inesperada que recibió, una visita que dejó un sabor amargo que no quiere compartir todavía. Con voz suave pero firme, le pide que pare, no por rechazo, sino porque teme que cada encuentro abra una herida nueva. Adriana siente que el suelo se le mueve bajo los pies, no está preparada para alejarse, no después de haber luchado tanto por demostrar la inocencia de su amiga. No después de haber visto con sus propios ojos lo injusto que está siendo todo. Pero Luisa insiste, y aunque Adriana no entiende del todo los motivos, respeta su decisión. Aún así, cuando sale de la cárcel, un vacío oscuro se instala en su pecho. La sensación de que algo muy grave le están escondiendo no la abandona ni un solo instante. Alejo, por su parte, carga con otro tipo de dolor. Desde que Luisa le rechazó, siente que su espíritu se ha encogido. Por eso decidió regresar a la casa grande. Creyó que alejarse de la casa pequeña lo ayudaría a sanar. Pero la distancia no ha calmado nada. Cuando Adriana intenta defender a Luisa ante él escucha sin interrumpir, pero su mirada siempre termina perdida en un punto del horizonte. Es como si no pudiera encontrar un lugar donde dejar reposar todo lo que siente. Ha amado demasiado y ha perdido demasiado pronto, y ahora cada palabra de Adriana solo sirve para recordarle lo que ya no tiene. Mientras tanto, en un extremo completamente distinto del valle, Dámaso sostiene su propia batalla. Con el aire orgulloso que siempre lo acompaña, se reúne con Mercedes y le muestra los planos de las tierras que ha comprado. Quiere dejar claro que no tiene miedo del duque, ni de nadie. Ese gesto no es solo un negocio. Es un desafío directo, un mensaje que busca abrirse paso entre todas las dudas que han puesto sobre su nombre. Pero por más seguridad que intente mostrar, hay algo en su mirada que revela que está movido por algo más profundo. La necesidad de recuperar un lugar que cree que le corresponde, aunque sea por vías tortuosas. Mercedes escucha atentamente, pero su mente es un torbellino. Por un lado, siente la fascinación inevitable que siempre le provocó la personalidad arrolladora de Dámaso. Por otro, teme que acercarse a él la convierta en un objetivo directo de Victoria. Y es precisamente esa duda la que Victoria pretende explotar desde la sombra. La mujer ya ha empezado su estrategia: derrumbar cualquier puente posible entre ambos. Sabe que Mercedes es una pieza clave en el balance de poder del valle y, si Dámaso la gana para su causa, ella y José Luis estarían en peligro real. Por eso, Victoria prepara su jugada con el mismo sigilo con el que un depredador acecha en la oscuridad. No necesita gritar, ni amenazar, ni levantar la voz. Le basta con una frase envenenada, un comentario preciso, un gesto aparentemente inocente que esconde la intención real: envenenar la confianza de Mercedes antes de que aflore. Y para lograrlo, está dispuesta incluso a ofrecer algo que, en apariencia, suena generoso, pero en realidad es un anzuelo. Una oferta que Mercedes no podrá rechazar. Ese es el corazón del capítulo que está por desarrollarse. La lucha silenciosa por el alma de Bárbara, atrapada entre dos personas que ama y teme lastimar. La angustia de Matilde, que sabe que amar en secreto puede costarle la vida. La soledad creciente de Adriana, que siente que cada vez pierde más piezas de su vida. La caída emocional de Alejo, que cree que ya no queda nada para él. La manipulación de Victoria, cuya inteligencia siempre se mueve en una línea fina entre estrategia y crueldad. La ambición de Dámaso, que está dispuesto a mover montañas para cobrarse la deuda moral que cree que el valle tiene con él. Y en el centro de todo, un detalle que muy pocos ven, pero que será decisivo en lo que viene: Pedrito, cuya ingenuidad podría desatar un conflicto inesperado entre Atanasio, Victoria y Matilde. Porque en Valle Salvaje, las grandes tormentas suelen nacer de silencios pequeños, de secretos mínimos, de palabras inocentes que terminan abriendo abismos. La jornada avanza lentamente, como si el tiempo mismo se resistiera a empujar a los personajes hacia decisiones que tarde o temprano tendrán que asumir. En la casa grande, el ambiente se vuelve más espeso con cada minuto que pasa. Bárbara intenta refugiarse en tareas triviales, pero ninguna le ofrece verdadera distracción. Y aunque no lo admita en voz alta,
siente que la verdadera tormenta no proviene ni de Leonardo ni de Irene. Proviene de ese sentimiento que ha empezado a crecer dentro de ella, una mezcla de culpa y nostalgia que la deja sin anclaje. Cada vez que intenta huir de ello, vuelve a encontrarse con la misma duda. ¿En qué momento dejó de saber quién era? Propio en ese instante, Irene entra discretamente en la biblioteca. La joven cree que está sola, pero no lo está. Leonardo la sigue con unos segundos de distancia, aún inseguro de qué hacer. La tensión que carga sobre los hombros es casi visible, y cuando la puerta se cierra a sus espaldas, el silencio los empuja a mirarse, aunque ninguno sabe qué decir. Es una escena casi inmóvil, como si los dos estuvieran atrapados en una fotografía que no pueden abandonar. De pronto, un ruido en el pasillo rompe la quietud. Irene gira la cabeza y ve a Bárbara en la entrada, con un libro en la mano que evidentemente no estaba buscando. El gesto de la joven se congela. Leonardo da un paso atrás, y Bárbara, que solo pretendía tomar aire, siente que ha interrumpido algo que no alcanza a comprender del todo, aunque lo intuye. Sin una palabra, cierra suavemente la puerta y se aleja, pero dentro de ella se abre una grieta más profunda. No es celos, ni miedo, es la certeza de que todos están atrapados en una red que ninguno pidió, pero de la que tampoco saben salir. Mientras tanto, lejos de esa tensión silenciosa, Victoria continúa elaborando minuciosamente su estrategia. Ha observado durante años cómo se mueve la gente en el valle. Cómo dudan, cómo se asustan, cómo se aferran a promesas que jamás se cumplirán. Por eso, cuando quiere información, rara vez va directamente a la fuente. Prefiere rodearla, moldearla con sutileza, manipularla sin que la otra persona note el momento exacto en que entregó aquello que no debía. En el caso de Pedrito, basta un comentario amable, una pregunta aparentemente trivial, un gesto que inspire falsa confianza. Así es como obtiene las piezas que necesita. Y cada detalle que descubre sobre Atanasio la inquieta un poco más. No por afecto, porque Victoria hace tiempo perdió la capacidad de sentir afectos sinceros, sino por control. Sabe que un hombre que se mueve con libertad entre la casa grande y la casa pequeña podría convertirse en un puente peligroso, especialmente ahora que Matilde parece haber despertado algo en él que la propia Victoria no esperaba ni deseaba. La mujer lo presiente, lo detecta, y le teme, no soporta que alguien bajo su mandato tenga un universo donde ella no sea el centro. Justo en ese momento, en la casa pequeña, Matilde intenta recomponerse tras la conversación con Bárbara. Ha sido sincera, quizá más de lo que debía, pero el peso que llevaba encima ya era demasiado. Cuando se queda sola, respira hondo y mira alrededor. Las paredes, los trastos viejos, el pequeño rincón donde deja sus utensilios. Todo le recuerda lo frágil que es su mundo, un mundo que puede derrumbarse con una sola mirada de Victoria. Y por eso teme tanto, porque Atanasio no es un hombre cualquiera en su vida, es su refugio silencioso, su único lugar de verdad, y aún así, sabe que vive en un equilibrio imposible. En el exterior, Atanasio camina hacia el pozo con expresión tensa. Sigue sin saber que Matilde ha confesado su temor, pero en él hay otra batalla, una que lleva días creciendo. Desde que Victoria lo confrontó por el libro, algo en su interior se volvió más consciente del peligro que corre. Porque si ella sospecha, si ella empieza a unir piezas, pronto lo tendrá acorralado. Y lo que él guarda no es un simple secreto. Es una parte de su historia que, si saliera a la luz, podría poner en riesgo a la gente que ahora quiere proteger, incluyendo a la propia Matilde. Mientras tanto, en otro punto del valle, Adriana camina sin rumbo definido. Necesita aire, necesita silencio. Las palabras de Luisa aún resuenan en su mente. No visita más, no vengas. No quiero que sufras. La joven sabe que su amiga no lo hace por rechazo, sino por miedo. Pero aún así, sentir esa distancia impuesta le produce un dolor que se instala profundo, casi físico. Y lo que es peor, siente que, en lugar de protegerla, Luisa está levantando un muro que solo aumentará el riesgo para ambas. Porque si ella calla, si ella se encierra, ¿cómo podrán ayudarla? ¿Cómo podrán descubrir qué hay detrás de esa visita inesperada que Luisa no quiere nombrar? Al pensar en ello, Adriana siente la necesidad urgente de buscar a Alejo. No porque espere que él tenga una solución inmediata, sino porque siente que él es la única persona que entiende la magnitud de su angustia. Lo encuentra en la entrada de la casa grande, apoyado en una columna con expresión perdida. Su presencia allí, tan quieta, tan desprotegida, rompe algo dentro de ella.
Alejo no necesita explicaciones. Cuando la ve, comprende que algo ha cambiado. Aún así, su propia herida lo mantiene distante. No sabe cómo manejar la culpa de haber renunciado a Luisa tan rápido ni cómo reaccionar ante la insistencia de Adriana por seguir luchando. La tensión entre ambos es suave, pero densa. No es una pelea, ni siquiera un desacuerdo real. Es la dificultad de dos personas que sienten que el mundo les está exigiendo demasiado en muy poco tiempo. El viento sopla justo en ese momento, levantando polvo alrededor del patio. Y Alejo mira hacia el horizonte con ese gesto que aparece cuando intenta convencerse de que ya no queda nada por hacer. Adriana lo observa, siente su resignación como una bofetada silenciosa, y en un instante comprende algo doloroso. No solo está perdiendo a Luisa, también está perdiendo la esperanza en quienes podrían ayudarla. Mientras eso se desarrolla, la otra gran batalla del capítulo se despliega entre Mercedes y Dámaso. Él le muestra mapas, documentos, ideas ambiciosas que, en otra época, quizá la habrían conquistado de inmediato. Pero ahora ella mira todo con ojos diferentes. Su corazón quiere creerle, quiere confiar en ese impulso que él despierta en ella. Sin embargo, su mente no deja de recordarle que Victoria nunca olvida una ofensa, y mucho menos una traición. El valle parece más pequeño cuando se trata de estas alianzas inestables. Los rumores corren rápido, las lealtades estallan, y Mercedes siente que cualquier paso en falso podría convertirla en objetivo de una venganza que Victoria lleva años perfeccionando. Y justo cuando la conversación entre ella y Dámaso alcanza un punto de tensión, aparece la sombra de Victoria en su mente. La mujer tiene esa capacidad inquietante de hacerse presente incluso cuando no está. Como un recordatorio constante de que siempre está observando, midiendo, analizando. Y Mercedes tiembla ante la idea de que ella pueda saber más de lo que aparenta. Pero lo que Mercedes ignora es que Victoria ya ha empezado a mover las piezas. No de manera evidente, sino con la habilidad de quien conoce todas las grietas del alma ajena. Y está decidida a ofrecerle una propuesta capaz de dividirla por dentro. Algo que suene a protección, a estabilidad, a oportunidad, pero que, en realidad, será un lazo invisible para mantenerla sometida. De todos los lugares del valle, quizá el único donde la verdad empieza a abrirse paso es en el corazón silencioso de Pedrito. El chico, sin saberlo, ya ha entregado fragmentos importantes de información. Y su ingenuidad podría convertirse en el detonante de un conflicto mayor. Uno donde Atanasio, Matilde y Victoria queden atrapados en la misma red de sospechas. Y lejos de ese entramado, la figura de Luisa sigue siendo una sombra que se mueve dentro de una celda fría. Su soledad, su silencio y su decisión de apartar a Adriana no son actos impulsivos, son un intento desesperado de protegerla de algo que aún no puede nombrar. Pero esas decisiones, por muy nobles que sean, podrían convertirse pronto en el arma más peligrosa del capítulo. Porque mientras unos intentan acercarse y otros buscan alejarse, el valle entero contiene la respiración. Algo está a punto de cambiar, algo que pondrá a prueba amistades, lealtades, y la resistencia emocional de quienes aún creen que pueden controlar lo incontrolable. El aire empieza a cambiar en Valle Salvaje, no con un viento fuerte, sino con una vibración casi imperceptible, como si las emociones de cada personaje fueran hilos sueltos que el destino empieza a tensar poco a poco. Donde antes había silencios, ahora hay sospechas. Donde antes había dudas, ahora hay sombras. Y esas sombras se concentran especialmente en 3 puntos del valle. En la mente inquieta de Victoria, en el miedo creciente de Matilde, y en el corazón roto de Adriana. Mientras la casa grande respira una calma falsa, Victoria se encierra en su habitación con la determinación de quien sabe que está perdiendo terreno. No es que ella considere a sus enemigos más inteligentes o más poderosos, es que detesta profundamente la idea de que cualquier persona pueda actuar sin su supervisión. Esa posibilidad, por sí sola, ya constituye una traición. Y Atanasio se ha convertido en un peligro silencioso. Su cercanía con la casa pequeña, su relación con Matilde, su capacidad para moverse sin hacer ruido. Todo eso lo convierte en un hombre que podría escapar de su control en cualquier momento. Por eso, Victoria afila su estrategia. Sabe que no puede atacar directamente, hacerlo significaría admitir que sospecha. Y nada amenaza más su posición que mostrar sus cartas antes de tiempo. Así que decide actuar a través de Mercedes, esa mujer que siempre ha oscilado entre la firmeza y la duda, entre la lealtad y el instinto de proteger a los suyos. Victoria la conoce demasiado bien.
sabe qué botones tocar, qué heridas remover, qué temores despertar. Mientras reflexiona, escucha pasos a lo lejos. Se acerca a la ventana. Desde su altura, ve a Mercedes salir de la casa grande, pensativa, con un gesto que revela más incertidumbre que convicción. Y es entonces cuando Victoria decide que ha llegado el momento de intervenir. Pero no de manera frontal. No, hará algo más sutil, más efectivo. Moldeará el miedo de Mercedes hasta convertirlo en una decisión supuestamente propia. Justo en ese momento, en la casa pequeña, Matilde se queda sola en la cocina. El calor del fogón no alcanza a disipar el frío interno que la sacude. Lo que le dijo a Bárbara la ha dejado inquieta, pero también aliviada. Era necesario sacarlo. Era necesario que alguien más supiera que su relación con Atanasio no es un simple capricho ni una aventura pasajera, sino un lazo que la sostiene en una vida llena de precariedades. Pero después del alivio llega el miedo, un miedo que se instala hondo, porque sabe perfectamente que Victoria no es una mujer que perdona con facilidad. Matilde se pregunta cómo reaccionaría Victoria si descubriera la verdad, y solo imaginarlo la obliga a sentarse para no perder el equilibrio. No teme solo por sí misma, teme por Atanasio, por lo que ella sabe que él esconde, por todo lo que podría desatarse si alguien como Victoria decide remover cada piedra del pasado de aquel hombre. La angustia crece con cada segundo. Sus manos tiemblan sin que pueda controlarlo, y mientras intenta tranquilizarse, siente que el valle entero se vuelve demasiado pequeño para esconder el amor que la une a Atanasio. En otro extremo del valle, Adriana intenta distraerse con tareas domésticas, pero ningún movimiento mecánico le ofrece alivio. Su mente sigue girando en torno a Luisa. La imagen de su amiga en aquella celda, tratando de aparentar fortaleza mientras en realidad se quiebra por dentro, la consume. Y el hecho de que Luisa le haya pedido que no la visite más no ha apagado su preocupación, la ha multiplicado. Cada segundo sin verle el rostro o sin escuchar su voz es una confirmación silenciosa de que algo está ocurriendo y de que Luisa, por algún motivo, lo está ocultando. Por eso, cuando intenta hablar con Alejo, su voz se quiebra apenas empieza la conversación. Él la escucha, pero su expresión es distante, no por falta de empatía, sino porque su propio dolor aún lo tiene atrapado en una especie de parálisis emocional. Su amor por Luisa lo dejó roto, su rechazo lo hundió, y ahora, cada vez que Adriana menciona a la muchacha, se siente dividido entre el deseo de protegerla y la herida que aún sangra cada vez que recuerda su mirada fría, casi desconocida, cuando ella lo apartó sin explicación. Esa distancia entre Adriana y Alejo es cada vez más profunda. No es hostil, no nace del enojo, es una distancia tejida con fragmentos de dolor, de incomprensión, de silencios que ninguno sabe cómo llenar. Adriana intenta una y otra vez hacerle entender que no debe rendirse, que Luisa necesita que alguien siga luchando por ella. Pero Alejo, con los ojos perdidos en un punto invisible, solo siente el peso de la realidad. Luisa lo expulsó de su vida sin darle una razón. Y los corazones heridos, por muy nobles que sean, no siempre tienen fuerzas para insistir. Mientras ambos navegan entre dudas y frustraciones, las palabras de Luisa a aquella solicitud de que Adriana deje de visitarla crecen como un eco insistente en la mente de la joven Salcedo. No puede comprender qué tipo de visita pudo haber recibido su amiga que la dejó tan inquieta. No puede imaginar qué la asustó tanto como para querer cortarla de raíz. Y esa incertidumbre la consume. Es como un nudo que aprieta su pecho cada vez más. Querría hablar con José Luis, con Rafael, con cualquiera que pudiera ofrecer pistas. Pero sabe que mover un dedo sin prudencia podría exponer aún más a Luisa. Y eso la paraliza. Pero el valle no se detiene para esperar a nadie. Mientras las emociones de estos jóvenes se vuelven un mar revuelto, Dámaso continúa avanzando en su plan. Su compra de tierras no es un impulso, es un mensaje calculado, un aviso para el duque. Una declaración de intenciones. Él quiere recuperar el lugar que cree que Victoria le arrebató cuando lo hizo desaparecer de su vida. Y ahora, con Mercedes escuchando de nuevo sus propuestas, siente que está frente a una oportunidad única para recuperar poder. Lo que él no sabe es que Victoria ya prepara una respuesta. Y no será una respuesta violenta ni abierta. Será algo mucho más peligroso. Victoria siempre ha entendido que el poder se ejerce desde la sutileza, desde la palabra exacta, desde la imposición de una necesidad disfrazada de oportunidad. Por eso, su oferta para Mercedes no será una amenaza directa, sino una tentación. Algo que suene a protección, a seguridad, a futuro.
algo que haga temblar la balanza de lealtades antes incluso de que Mercedes se dé cuenta. Y es precisamente en ese equilibrio frágil donde se encuentra el corazón de este capítulo. Porque, de forma silenciosa pero constante, todas las tramas están empezando a cruzarse. Los miedos de Matilde la empujan hacia una confesión que podría cambiarlo todo. La determinación de Adriana por salvar a Luisa amenaza con enfrentarla a quienes tienen más poder que ella. El dolor de Alejo lo mantiene inmóvil en el peor momento posible. La ambición de Dámaso lo impulsa hacia un camino que podría devolverle todo, o destruirlo. Y la estrategia de Victoria se afila cada minuto, como un arma que nadie ve venir hasta que ya es demasiado tarde. Pero, entre todas estas líneas, hay una verdad silenciosa que palpita bajo cada escena. El valle está a punto de romper un equilibrio que parecía inquebrantable. Y el primer hilo que podría desatar el caos es el menos esperado, Pedrito. Sin saberlo, el muchacho ya ha entregado suficiente información para que Victoria sospeche lo que no debía. Y cuando Victoria sospecha, el valle entero se prepara para una tormenta. Muy pronto, la artimaña que da nombre a este avance comenzará a tomar forma. Mercedes será puesta contra las cuerdas. Atanasio quedará expuesto, y lo que comienza como un simple intento de manipulación podría convertirse en una fractura que cambie para siempre la relación entre la casa grande y la casa pequeña. A medida que avanza la tarde, la luz del valle parece volverse más densa, como si cada rayo de sol se esforzara por atravesar una atmósfera cargada de tensión emocional. Nada tiene que ver con el clima, es el peso invisible de decisiones que aún no se han tomado, pero ya están modificando el aire. Todo parece ligeramente torcido, desplazado, como si cada personaje caminara hacia un punto de quiebre que ninguno quiere ver, pero todos sienten acercarse. En la casa grande, Victoria inicia su movimiento con una seguridad casi fría. No da pasos bruscos, no necesita hacerlo. La verdadera eficacia de sus artimañas siempre se ha manifestado en la apariencia de normalidad. En su mundo, el poder jamás se exhibe. Se insinúa, se pliega en los gestos, se oculta en los silencios. Mientras se arregla el pelo frente al espejo, su mirada fija en su propio reflejo parece más la de alguien que analiza a un enemigo que la de una mujer revisando su peinado. Ya ha decidido cómo acercarse a Mercedes, y lo hará de la forma en que siempre ha logrado someter a cualquiera que haya intentado desafiarla, otorgándole la sensación de que es ella quien elige. El truco jamás es imponer, el truco es seducir con la posibilidad de sentirse indispensable. Mientras tanto, Mercedes ignora completamente la jugada que está a punto de desplegarse sobre ella. Camina por el jardín de la casa grande con un paso inusualmente lento, como si los pensamientos le pesaran más que las piernas. Esa conversación con Dámaso la ha dejado descolocada. No porque él haya dicho nada nuevo, sino porque volvió a mostrarle esa mezcla peligrosa de impulsividad y determinación que, en el pasado, casi la arrastra a un abismo emocional. Parte de ella quiere confiar en él, o al menos creer que su compra de tierras es un acto racional, no una provocación directa al duque. Pero otra parte, más cauta, sabe que todo movimiento impulsado por el orgullo suele traer consecuencias devastadoras. Justo entonces, una voz suave afectuosa en apariencia, calculada en su intención quiebra la quietud. Victoria se acerca con una sonrisa impecable, como si quisiera mostrarse cercana, casi fraternal. Mercedes la observa con cierta inquietud. Es consciente de que la amabilidad de Victoria nunca es gratuita. Pero aún así, decide escucharla, como quien se acerca a un animal salvaje con la esperanza de que esa vez no muerda. Lo que sigue es un intercambio sutil, casi coreografiado. Victoria no menciona a Dámaso directamente. No necesita hacerlo. En cambio, habla de alianzas, de estabilidad, de decisiones que pueden proteger a una familia en momentos de incertidumbre. Cada palabra está perfectamente calculada para despertar la inseguridad latente de Mercedes, para recordarle sin decirlo que quienes se acercan a Dámaso suelen terminar consumidos por sus guerras personales. Y entonces llega el gesto exacto. Victoria le plantea una oferta que suena atrayente, casi generosa, tan bien formulada que podría confundir a cualquiera. Es una oferta que garantiza tranquilidad, previsibilidad, protección. Pero, por dentro, es un lazo invisible diseñado para impedir que Mercedes se acerque a Dámaso, para impedir que esa alianza nazca, para mantenerla bajo su control. La reacción de Mercedes es ambigua. Por un lado, siente alivio. La oferta parece sensata. Por otro, percibe un escalofrío, como si algo dentro de ella supiera que aceptar sería un error.
La duda se instala profundamente, y en ese vacío interior, la sombra de Victoria crece. Mientras tanto, en la casa pequeña, el sufrimiento silencioso de Matilde sigue aumentando. Después de varias horas intentando distraerse con tareas cotidianas, ya no consigue sostener su rutina sin sentir que la angustia la está desbordando. Cada vez que piensa en Atanasio, la invade el temor de que el mundo de él tan hermético, tan cargado de secretos choque con la mirada inquisitiva de Victoria. Y la idea de que algo pueda pasarlo lo atormenta más que cualquier pena personal. Matilde no se engaña. Ella sabe perfectamente que su relación con Atanasio está fundada en un terreno inestable. Él es un hombre que carga silencios pesados, de esos que no nacen de la timidez, sino de experiencias que se prefieren enterrar. Y sin embargo, nunca la hizo sentir excluida. Él la miró siempre con un respeto y una dulzura que ella jamás recibió de nadie. Por eso la aterra más que nunca la idea de perderlo justo ahora que por fin se han encontrado. Pero hay algo que Matilde no sabe. Atanasio lleva horas sintiendo la misma inquietud. La diferencia es que él no puede permitirse mostrarla. Siente la presión de Victoria en la nuca, una presión que no necesita palabras para manifestarse. Y mientras recorre el sendero hacia el granero, piensa en las piezas que se están moviendo sin que él pueda detener ninguna. Su pasado, la casa pequeña, el secreto que lo une a esa gente, la mirada cada vez más escrutadora de Victoria, todo se acumula en una espiral que lo amenaza desde el silencio. En otra parte del valle, Adriana se encuentra frente al espejo en su habitación, observando su propio reflejo como si esperara encontrar allí una respuesta que no llega. Lleva horas intentando comprender las razones de Luisa. Esa petición de que no vuelva a visitarla no se parece a la voz de una mujer que quiere proteger. Se parece mucho más a la voz de una mujer que ha sido intimidada. Y esa sospecha la carcome. La joven Salcedo se siente atrapada entre dos impulsos opuestos. Obedecer a Luisa por respeto a su voluntad o desobedecerla por miedo a que la soledad la destruya. Ninguna de las dos opciones le ofrece paz. Ambas duelen, ambas tienen consecuencias, y mientras intenta decidir cuál de ellas es la menos cruel, siente un nudo en la garganta que la obliga a sentarse para no derrumbarse. Un pensamiento aparece entonces, persistente, casi doloroso. Si Luisa ha recibido una visita inesperada, ¿quién fue? Esa pregunta la atormenta, la persigue, se repite una y otra vez dentro de su mente como un tambor sordo. Si la respuesta es la persona que teme, entonces su amiga está en más peligro del que imaginaban. Y, sin embargo, Adriana siente otro dolor adicional, la distancia creciente con Alejo. No es culpa de ninguno, ni de él, ni de ella, pero ambos están sangrando por heridas distintas, y cada conversación, por más amable que sea, termina siendo como caminar descalzos sobre cristales. Alejo pasa esa misma tarde en los establos, sentado en un banco de madera, mirando al vacío. No tiene fuerzas, no tiene claridad, no tiene esperanza. Su amor por Luisa, tan profundo, tan intenso, se ha convertido en su lugar de ruptura. Y aunque intenta convencer a sí mismo de que debe seguir adelante, todo dentro de él sigue anclado a la misma pregunta: ¿por qué lo rechazó así? Sin respuesta, su espíritu se retrae, como si la única forma de no sentir fuera dejar que el mundo se deslice alrededor de él sin tocarlo demasiado. Pero la realidad no espera, ni se detiene para que nadie pueda respirar, y ese mismo día, en la casa grande, la artimaña de Victoria empieza a tomar su forma definitiva. La mujer no pierde tiempo, usa cada gesto, cada palabra y cada insinuación para empujar a Mercedes hacia un camino que ella misma controlará. No necesita mentir, le basta con reorganizar la verdad de manera conveniente. Habla de estabilidad familiar, de la importancia de proteger el legado, de los riesgos que implica acercarse a personas impulsivas. Y aunque nunca menciona a Dámaso por su nombre, su sombra está presente en cada frase. Mercedes, vulnerable por las emociones que aún siente hacia él y desconfiada de su propio juicio, cae lentamente en la red. No por ingenuidad, sino porque Victoria toca exactamente las fibras que más la inquietan. El miedo a repetir errores, el temor a ser arrastrada por conflictos ajenos, la sensación de que el valle entero observa cada decisión que toma. Al final de esa conversación, Mercedes siente que algo se ha movido dentro de ella. No está convencida del todo, pero su corazón ya no está donde estaba al inicio de la tarde. Y Victoria, al verla marcharse, sabe que ha plantado la semilla exacta. Una semilla que germinará en silencio, una semilla que, tarde o temprano, separará a Mercedes de Dámaso. Y mientras esa semilla empieza a crecer,
otra trama se vuelve aún más peligrosa. Pedrito, sin saberlo, ha dicho demasiado. Victoria no suele subestimar a nadie, pero sí sabe utilizar a su favor la inocencia ajena. Y aunque ella no haya comprendido aún el verdadero alcance de las palabras del muchacho, ya ha despertado en ella una sospecha. Una pequeña chispa que, si la alimenta, se convertirá en una hoguera capaz de arrasar la casa pequeña. Y esa hoguera podría, más pronto de lo esperado, poner en peligro a Atanasio, a Matilde, y a todos quienes se mueven en esa zona del valle donde los secretos se esconden de la aristocracia y de la ley. El equilibrio de Valle Salvaje está a punto de romperse. Uno de esos rompimientos silenciosos que empiezan con una palabra mal colocada, crecen con un miedo no confesado y estallan cuando la persona equivocada toma la decisión que no debía. Y Victoria ya ha tomado la suya. La noche cae sobre Valle Salvaje con una pesadez que no se explica solo por la falta de luz. Es un peso emocional, denso, casi físico, que se desliza por cada rincón del valle como una niebla silenciosa. Nada parece en calma, nada parece estable. Cada personaje respira como si temiera que el aire pudiera quebrarse con el más mínimo gesto. Y en el centro de esa inquietud generalizada, una figura destaca por encima de todas, Victoria, cuya artimaña empieza a desplegarse por completo. Ella camina por los pasillos de la casa grande con una serenidad que no le pertenece a quienes viven en paz, sino a quienes saben que han conseguido orientar las piezas en un tablero que solo ellos comprenden. Su paso es suave, su gesto, impecable. Su voz, si llegara a pronunciar algo, caería como una sentencia. Pero no necesita hablar, lo que ha sembrado en Mercedes ya está germinando, y ese pensamiento le produce un placer silencioso, casi imperceptible, pero profundamente real. Mientras tanto, Mercedes atraviesa la galería exterior de la casa grande con la sensación de que el suelo bajo sus pies ya no le pertenece. Aquella conversación con Victoria la ha dejado tambaleando por dentro. Una parte de ella sigue sintiendo que unirse a Dámaso, acompañarlo en sus planes, podría significar un renacer, una reconexión consigo misma. Pero otra parte, la parte herida, la parte cansada, la parte que teme volver a perderlo todo, escucha la voz de Victoria como si fuera una advertencia que no puede ignorar. La duda la desgasta, la culpa la persigue, y la posibilidad de cometer el mismo error del pasado la aterra. Su corazón quiere avanzar, pero su mente retrocede, y esa fractura interna la convierte en el blanco perfecto para cualquier manipulación. En otro lugar del valle, Matilde intenta dormir, pero el sueño no llega. La oscuridad de su humilde habitación le provoca una claustrofobia distinta, como si las sombras del lugar entendieran lo vulnerable que está y quisieran acercarse para devorarla. Se da la vuelta una y otra vez, pero el nudo en su estómago no desaparece. Las palabras que dijo a Bárbara, el temor por Atanasio, la sospecha creciente de que Victoria ya empieza a vigilar demasiado. Todo eso se superpone en su mente en una espiral imposible de detener. Matilde sabe que los secretos de Atanasio no le pertenecen, pero también sabe que cualquier cosa que él oculte podría convertirse en un arma contra los dos si llega a oídos de Victoria. Y la sola idea de que la mujer descubra la verdad o incluso un fragmento distorsionado de ella la deja sin aire. Porque ella ha visto de cerca cómo actúa Victoria cuando siente que alguien la desafía. Y aunque nunca se cruzó con ella de manera frontal, entiende muy bien que en ese tipo de guerras no hay ganadores. Solo supervivientes, y algunas veces, ni siquiera eso. Mientras Matilde lucha contra el insomnio, Atanasio recorre los alrededores de la casa grande con el ceño fruncido. Siente el peligro acercarse, pero no sabe exactamente desde qué dirección. Los rumores que ha captado, las miradas extrañas, la presencia casi fantasmal de Victoria siguiendo sus movimientos. Todo apunta a que está perdiendo esa delgada protección que lo acompañó durante años. Él no teme por sí mismo. Lo que teme, de verdad, es lo que podría ocurrirle a Matilde si Victoria decide atacarlo a través de ella. Sus pasos son lentos, medidos. Observa cada rincón del patio como quien intenta memorizarlo por última vez. La noche parece más fría de lo habitual, y por un momento siente una punzada en el pecho. La intuición de que lo que está viniendo no será fácil de enfrentar. Pero no retrocede, no puede, porque hay algo más fuerte que el miedo. La responsabilidad hacia quienes han creído en él, hacia quienes han compartido su carga sin pedir explicación alguna. En la otra punta del valle, Adriana está sentada en la orilla de su cama, con los brazos cruzados sobre el regazo y los ojos fijos en la pared. Ha intentado convencerse de que debe respetar la decisión de Luisa. Ha intentado repetirse que su amiga sabe lo que hace.
Pero cada intento fracasa. Hay un olor en el ambiente, una tensión, una intuición casi visceral que le dice que algo terrible está ocurriendo, algo que Luisa no quiere que ella descubra. Y la incertidumbre la desgarra. Mientras su cuerpo permanece inmóvil, su mente atraviesa una montaña rusa emocional. Primero, miedo. Luego, rabia contenida. Después, tristeza que se aloja como un peso sobre el pecho. Y finalmente, la determinación silenciosa que solo llega cuando ya no queda ningún espacio para las dudas. En ese instante, Adriana toma una decisión que marcará el rumbo de los días siguientes. No se alejará de Luisa, aunque la muchacha se lo haya pedido. No lo hará, no puede. La amistad que las une no nació para ser abandonada en un momento de fragilidad. Y si Luisa está cubriendo algo o alguien, Adriana quiere saberlo, aunque la verdad duela. Por otro lado, Alejo vive una noche completamente distinta. Sentado en un rincón oscuro de la casa grande, apenas iluminado por una lámpara tenue, siente que su vida se ha detenido en un punto muerto. No encuentra la fuerza para luchar por Luisa, ni la capacidad para alejarse de ella. Está atrapado, como si una parte de él hubiera muerto aquella tarde en la que Luisa lo rechazó con una frialdad que jamás imaginó posible. Su corazón se mueve en un vaivén agotador. Entre la culpa de no seguir luchando y el miedo de volver a ser herido, Alejo se queda inmóvil, como si la única forma de no romperse fuera dejar de sentir. Pero incluso en ese estado, cuando el silencio es tan denso que parece un muro, hay un pensamiento que lo persigue. ¿Qué pasará con Luisa si deja de insistir? ¿Quién la protegerá? Y mientras él se formula esas preguntas sin respuesta, el valle entero parece contener la respiración. Porque lejos de esos espacios, donde cada personaje vive un drama distinto, la artimaña de Victoria termina de cerrarse sobre Mercedes. En una sala elegante, perfumada con un aroma casi imperceptible de jazmín, Victoria despliega el último elemento de su estrategia. No son palabras explícitas, no son acusaciones, es una promesa de estabilidad, una promesa de alianza, una promesa que, en apariencia, no exige nada, pero lo condiciona todo. Mercedes, agotada emocionalmente, escucha. Su corazón late con fuerza, atrapado entre el deseo y el miedo. Pero cada frase de Victoria cae como una losa que va moldeando un camino. Un camino que parece seguro, un camino que parece necesario. Y al final, sin darse cuenta, Mercedes asiente. No un sí rotundo, no un compromiso explícito, solo un gesto suficiente para que Victoria entienda que ya ha ganado la partida. Cuando Mercedes se levanta para marcharse, Victoria la observa con una serenidad inquietante. No sonríe, no celebra, simplemente se mueve con la seguridad de quien ya ha conseguido lo que quería. Mientras tanto, en la distancia, Dámaso ignora completamente que el lazo que esperaba forjar con Mercedes ha sido cortado antes de nacer. Su compra de tierras, su fe en la venganza, su seguridad interna. Nada de eso será suficiente contra la astucia de Victoria. Y así, cuando la noche finalmente se estabiliza, Valle Salvaje queda dividido en múltiples fracturas. Mercedes atrapada entre dos fuerzas opuestas. Matilde temblando ante la posibilidad de perderlo todo. Atanasio sintiendo el cerco acercarse. Adriana preparándose para desafiar incluso las órdenes de su amiga. Alejo hundido en un silencio que puede volverse irreversible. Y Victoria consolidando un movimiento que, aunque sutil, tiene el poder de cambiarlo todo. Todos respiran, todos esperan, todos presienten que una tormenta se aproxima. Nadie sabe aún que la raíz de todo está en un niño que habló demasiado, en una mujer que manipula sin remordimientos, y en un secreto que lleva demasiado tiempo enterrado bajo las tierras de Valle Salvaje.